aspecto que antes no había comentado. Él ha dicho uno de sus anteriores libros. Ahora hace muy poquito ha salido un libro junto con Liliana Arroyo, ¿verdad? Sí. También en Net Ediciones, que muy interesante precisamente y muy actual en relación, y además abriendo con una pregunta, ¿no? Bienvenido al metaverso, ¿no? Presencia, cuerpos y avatares en la era digital. Un libro también muy interesante sobre todas estas cuestiones y algunas de las que también plantea. Te paso la palabra, Cosme, cuando quieras. Muchas de las prácticas sociales que alberga la red asistencial se basan en modelos de reeducación y tratamiento que condicionan de manera muy notable tanto el acceso al servicio como el trabajo de acompañamiento, propiciando en multitud de ocasiones el abandono de estos programas. Se trata de profundizar tanto en los límites éticos como en la separación necesaria que existe entre una voluntad terapéutica, a veces feroz, y la función social de acoger y alojar a aquellas personas que no siguen los itinerarios oficiales. Ciertos estados de la psicosis, como señalaba Alfredo Zenoni. Mantener esta función social es precisamente lo que permite marcar un límite a una voluntad terapéutica que sin ese límite se arriesga a transformar las instituciones en lugares de alienación, improvisación, urgencia o experimentación. Buenas tardes. En primer lugar quería agradecer las presentaciones tanto de Segundo como de José Ramón, agradecer a los asistentes y a la Universidad Oberta de Cataluña, a Francesc Vilà, Jordi Soler y Segundo Moyano por su hospitalidad, y muy especialmente a alguien que sin ser una persona física nos acompaña y está entre nosotros y que podríamos definir como una empresa con un fin social. Me refiero a la colección que Segundo Moyano y Jordi Soler llevan años elaborando, llamada Laboratorio de Educación Social, ¿no? Que ha permitido que muchos profesionales podamos formarnos y acceder a diversos modos de pensar la clínica, la atención social, el papel de los profesionales y las diferentes disciplinas y saberes en juego, es decir, múltiples modos de hacer institución. La presentación de un libro se puede concebir de diferentes formas y en mi caso, esto se lo tengo que agradecer a Francesc Vilà, se trata de usar el libro como una herramienta, una excusa para poder escuchar otras voces, otros modos de hacer y conectar ideas, personas y profesionales, poner en relación diferentes disciplinas y diferentes formas de pensar una práctica posible, como decía José Ramón, a partir de ubicar los imposibles, ¿no?, de este tipo de prácticas. Este texto, Desinserciones y Lazo Social, forma parte de la colección Laboratorio de Educación Social, que mencionaba antes. Esta es una de sus principales virtudes. En esta colección podemos encontrar textos de diferentes autores y disciplinas que abordan las prácticas sociales, clínicas y educativas en contextos complejos. Jordi Soler, que coordina esta hermosa colección, me propuso recopilar algunas ideas de manera que este texto se inscribe en una serie de desarrollos sobre las prácticas que hacemos. Es deudora de esta tradición y solidaria de aquellos profesionales que se hacen preguntas sobre lo que hacen. Tiene una cierta vocación de transmisión, de dar cuenta de un trabajo y de sus imposibles, como decía José Ramón. Esta mañana Susana Brignoni y el equipo de No Barris presentaban el libro Violencias y Desamparos, que recomiendo, como decía Segundo, sobre la práctica que realizan en la intersección entre la clínica y las prácticas pedagógicas. Un trabajo muy interesante que llevan más de 20 años realizando y que ahora con este libro también pretenden sistematizar y dar a conocer, ¿no?, y que pueda circular entre nosotros y en la academia. Se trata de profesionales, como decía, que se preguntan y responden sobre lo que hacen. Bueno, voy a exponer brevemente 5 puntos del libro. En primer lugar, es un libro que hace propuestas a partir de situar algunos de los obstáculos que encontramos en la práctica y en concreto en mi experiencia en un centro de día para personas en situación o riesgo de exclusión social.
Es un libro que trata de extraer de la práctica sus propias preguntas, pero también algunas consecuencias, de las que se derivan propuestas concretas. Una segunda idea que atraviesa todo el texto es lo que podríamos llamar una ética de la singularidad. Los servicios en los que trabajamos tienen una tendencia hacia lo universal. Una lógica de lo colectivo. Esto es lo propio del programa institucional y está muy bien que sea así. Es parte de su naturaleza y de las formas que tenemos de hacer institución. Pero también se trata de que podamos atender lo singular, lo radicalmente otro y diferente de cada sujeto. Esta paradoja es consustancial al trabajo institucional y lo que nos interesa, me parece, es encontrar algunas fórmulas que permitan articular esta tensión entre lo singular y lo colectivo sin renunciar a ninguna de estas dos manifestaciones. Por ejemplo, el modelo de la construcción del caso en red, llevado a cabo en Intersarses, en el distrito de Horta-Guinardó, y al que dedico uno de los capítulos del libro, es una fórmula, me parece, que trata de articular estos dos vectores, lo singular y lo colectivo, introduciendo la singularidad como principio organizador de una red diversa y compleja a partir de la localización de una dificultad, la conversación imposible, el malentendido inherente a la relación entre profesionales, instituciones y sujetos. Parece que este es uno de los puntos fuertes del modelo, poner el acento en lo que cojea, en lo que no marcha, en este malentendido, es decir, apoyarnos en lo que hace síntoma en la red asistencial. Todo sistema, por muy perfecto que se pretenda, genera inercias que producen sucesivas crisis. Una red viva es aquella que va creando proyectos, respuestas a la medida de los obstáculos que genera. Y la construcción del caso es una forma de tratarlos reintroduciendo la singularidad, la centralidad de la persona, como lo llamamos ahora, como principio organizador. Es decir, que el sujeto es la brújula alrededor de la cual se organiza una red asistencial. Encuentros como el de hoy, el de esta mañana, con Susana y el equipo de No Barris, nos permiten avanzar en la elaboración colectiva de un saber y generar una cultura de trabajo conjunto entre diferentes disciplinas. En tercer lugar, otra idea del libro es poder pensar el lazo social como algo que no está de entrada, ni que responda a un programa o a un manual predeterminado, sino que se trata de algo que está pendiente de elaboración, algo que hay que construir. Todos vivimos con un malestar y las respuestas posibles a este malestar las tenemos que inventar. Esto significa que no existe el manual del vínculo social ni de la armonía de la vida colectiva. Por ello, el acto clínico, educativo o social se justifica, a mi entender, en el caso por caso, en el uno por uno. Y su eficacia ha de ser contrastada en cada ocasión en el encuentro con cada sujeto. Una tarea compleja sobre la que cada practicante debemos responder desde nuestra ética, nuestros actos y el discurso que los soporta. Un cuarto punto que quería proponer a debate, a la conversación, ¿no?, entre nosotros y el público, es la ubicación difícil y compleja de lo que llamamos locura en la red asistencial. Si bien tras la reforma psiquiátrica y la crítica tanto al modelo hospitalario como a determinadas formas de hacer institución, como señalaba José Ramón Ubieto, aquellas formas que Irving Goffman llamaba instituciones totales por su carácter absorbente, nos tenemos que preguntar sobre cómo pensar y cómo ubicar el trabajo en el campo de la psicosis en nuestra realidad social, institucional y de discurso de una forma que no sea la de la segregación. Por último, en el libro se otorga una importancia notable al saber desde diferentes perspectivas. Me centraré en una de ellas, la posibilidad de crear instituciones que puedan acoger y promocionar el saber de cada sujeto. Para ello me planteo que son necesarias al menos tres consideraciones. En primer lugar, que el profesional
esté dispuesto a sostener una posición de confianza basada en la presunción de que hay un sujeto, por un lado, alguien que tiene algo que decir, y de que hay un saber por elaborar, un sujeto que tiene un saber sobre lo que le pasa. En segundo lugar, es necesario que el profesional se coloque en una posición de no saber, es decir, no taponar con nuestras ideas, ideales, prejuicios, suposiciones, ni con nuestros conocimientos, programas, teorías, modelos, la falla por la que cada sujeto está habitado y que supone la puerta de entrada a su propio saber, un saber ignorado. Y en tercer lugar, frente al modelo institucional de otras épocas, que respondía a un funcionamiento jerárquico, rígido y dotado de una autoridad sin fisuras, podemos proponer un tipo de institución más suave, más acorde a los cambios y a las fracturas del lazo social en nuestra época, una institución de fácil acceso, flexible y acogedora, dócil al sujeto. En definitiva, una institución regulada pero no dogmática. Una práctica regulada es aquella capaz de ordenar un espacio, un campo y una atmósfera a partir de los cuerpos, la presencia y la palabra de todos y cada uno de los que se inscriben en dicho espacio.